del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Damos gracias al Señor porque por fin podemos celebrar misas abiertas al público y vamos a pedirle perdón por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Fe y razón son dos realidades que no están contrapuestas, aunque algunos filósofos, sobre todo del siglo XIX para acá, se empeñan en contraponer la fe y la razón, la inteligencia y la confianza en Dios. La realidad nos dice que el ser humano necesita ambas realidades. Son atributos que Dios nos ha concedido y que por lo tanto sirven al ser humano para encontrar la verdad y por lo tanto ser feliz. Dice Jesús en el Evangelio que solo la verdad nos hace libres. Y Dios, que quiere que seamos libres, nos concedió tanto la fe como la razón para que de esa manera el ser humano pudiera encontrar el camino que le lleva a la felicidad. El problema es cuando damos importancia a una cosa más que a la otra y en lugar de dejar que sean complementarias, las tratamos como si fueran dos realidades contrapuestas. Hay muchos que dicen: estamos en la época de la ciencia, abajo la fe. No tiene sentido, porque con nuestro entendimiento podemos conocer y desentrañar los secretos del universo. Y por lo tanto, la fe es, como eso que decía Lenin, el opio del pueblo. No es verdad. Fe y razón no están contrapuestas. Son dos partes fundamentales del ser humano. Por la razón natural podemos llegar al conocimiento de cierta verdad, pero no de toda la verdad. Lo decía Jesús en el Evangelio. Les decía a sus discípulos que todavía no estaban preparados para el conocimiento de la verdad plena, que cuando viniera el defensor, Él les ayudaría a entender, les ayudaría a conocer la verdad plena. La fe y la razón, por tanto, se complementan. El problema es cuando tú piensas que tu razón es todopoderosa. El problema es cuando tú piensas que tu razón lo puede saber todo. Y el sabio sabe que sabe muy poco. El sabio sabe que el misterio es algo que tiene que asumir y que aunque vamos caminando, avanzando en aprender a desentrañar los secretos del mundo, sabes que te queda todavía mucho. Por lo tanto, lo que nuestra razón nos dicta es que tenemos que aprender a conjugar por una parte la fe y por otra la razón, como dos realidades que son complementarias. La fe te ayuda a confiar en Dios cuando tu razón ya no es capaz de iluminar más tu vida. Llega un momento en el que el misterio se hace y no puedes resolverlo, se hace irresoluble. Y por lo tanto, en esos momentos tienes que aprender a que la fe te sostenga. Tienes que aprender a confiar en Dios. La fe religiosa es confianza en Dios, pero aunque uno no tenga fe religiosa, sí tiene fe. La fe es algo humano.
Cuando tú coges el coche, tienes confianza en que el que está enfrente va a respetar las normas de circulación. Por eso coges el coche, porque crees que el otro va a respetar las normas. Si no, viviríamos en la anarquía y sería imposible circular con cierto respeto y con cierta seguridad. ¿Qué es fe? Confianza. Bien en que los demás van a cumplir con las normas establecidas, bien confianza en el Dios Todopoderoso, que porque me quiere me creó, que porque me ama puso en mi corazón la luz de la razón para que pudiera, aunque sea a tientas, como decía la primera lectura, intentar encontrarme con Él. Me encontraré plenamente con Dios no por medio de la razón, porque la razón llega a un momento en el que no puede iluminar más. Será la fe, iluminada por la revelación, es decir, porque Dios se ha dado a conocer a los hombres, será esa fe la que ayudará a que la razón pueda encontrarse plenamente con Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por tanto? Utilizar ambas realidades, tanto mi inteligencia, mi razón, como mi fe, que no están contrapuestas, sino que son complementarias. Y cuando tu razón no pueda iluminarte más, porque no comprendes más, porque tienes que asumir el misterio, ahí entonces entra la fe. Una fe que parte de haber conocido a Dios, no porque yo le haya conocido por mi sabiduría, sino porque Él se me ha dado a conocer mediante el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo y Nuevo Testamento el Señor se revela, muestra cómo es y te dice que es un Dios que es el Creador, el único Señor, pero también que es un Dios que es Padre, que es un Dios que te ama, que es un Dios que te quiere. Y por lo tanto, cuando ya no entiendes el porqué de las cosas, porque tu razón no logra desentrañar ese secreto, ahí viene en tu auxilio la fe que te dice: confía en Dios. Aunque no sepas por qué, esto tiene un sentido. Fíate del Señor, deja que el Señor te sostenga. Y de esa manera no desesperas. De esa forma encuentras sentido, aunque no entiendas el misterio, encuentras sentido a ese acontecimiento que te está sucediendo. Esta pandemia que estamos padeciendo, no comprendemos el porqué. Unos dicen que sí es un virus que ha salido de un laboratorio en China, otros dicen que sí ya llevábamos con él hace mucho tiempo. Todavía no sabemos. Mi fe me dice: déjate iluminar por la razón, por las experimentaciones de los médicos y de los científicos, y cuando no comprendas más, fíate del Señor, confía en Él, esto pasará. La vida pasa y después de esta vida creemos en la vida eterna. Y allí entenderemos el porqué de las cosas. Aquí a veces no podemos desentrañar tantos secretos y misterios como hay. Hemos de afrontarlos, pero con fe, con esperanza, sabiendo que todo ocurre, aunque nosotros no lo entendamos, porque Dios lo permite y que sí sabe Él el porqué de las cosas. ¿Cuántas veces en la vida ha ocurrido un acontecimiento que te parece humanamente negativo y que cuando pasan los meses, quizás los años, echas la vista atrás y dices: caray, aquello me sirvió? Aquello que en aquel momento me hizo tanto daño porque no comprendía, porque me suponía un esfuerzo, sin embargo ahora entiendo el porqué. Entiendo por qué el Señor lo ha permitido. Voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años confesando aquí en la parroquia. Se puede decir el pecado, pero no el pecador. Estaba confesando y vino un señor a decir sus pecados. Y entonces me comentó cómo, entre otros muchos pecados, contrajo la enfermedad del SIDA. Y la contrajo porque se fue con prostitutas. Yo le expresé, lo que nació en mi corazón: lo siento. Y él me dijo: padre, no. Aquello fue la salvación para mi vida y para la de mi casa. Porque no sabe usted la mala vida que yo le daba a toda mi familia. A raíz de aquella enfermedad me di cuenta. Me costó mucho asumirlo, pero me di cuenta de que ese no era el camino, que estaba haciendo sufrir a mi familia, que iba a perder a mi familia y que yo mismo iba por el camino que no lleva a la felicidad. Aquella enfermedad la llevaré toda mi vida sobre mí, pero ha cambiado mi vida.
me ha hecho cambiar y por lo tanto darme cuenta de los dones y talentos que tenía. Aquello me iluminó, me hizo entender cómo esta persona había sufrido en su carne la enfermedad y cómo esa enfermedad, que en un primer momento quizás le hizo rebelarse contra Dios, después le hizo comprender el porqué de las cosas. Pero hizo falta que pasara tiempo. Cuando el tiempo pasó, cuando el hombre se serenó, cuando analizó su vida, entonces se dio cuenta de por qué el Señor permitió ese misterio, el misterio de la enfermedad. Dios es el único Señor. Te ha dado la luz de la razón para que junto con la fe te conduzcan a la verdad plena, que es al encuentro con Él. Dejemos, por tanto, que la fe y la razón nos conduzcan a encontrarnos con el único Dios, el Todopoderoso, el Dios de la verdad. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, para que el Señor les sostenga y les dé fortaleza, roguemos al Señor. Pedimos por las víctimas de la pandemia del coronavirus, los fallecidos, los enfermos, sus familias, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que de una u otra forma luchan por socorrer y ayudar a los necesitados. Para que el Señor les sostenga, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, para que no mientan a la población, para que sean veraces con ella, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.